Continuar. Ya, ahora sí ya está grabando. Bueno, pues muy buenas tardes. Es la segunda sesión del seminario de Currículum Latinoamericano en este semestre 2025-1. Acuérdense que eso del 2025-1 tiene que ver con la programación del posgrado, ¿verdad? El día de hoy, como marca la programación, vamos a empezar la introducción a la problemática que propone el seminario en este semestre, que es el giro afectivo en las ciencias sociales y su expresión en modo de pensar lo educativo y, por supuesto, el campo, el objeto del currículum, ¿verdad? Es una problemática, una temática muy amplia que es compleja. Entonces, lo que haremos en este semestre es una aproximación y en esta tarde una introducción al tema. Pero antes de comenzar el tema en sí mismo, quisiera yo preguntar muy rápidamente si tienen alguna duda sobre el programa, si lo pudieron leer, o algún comentario respecto al programa antes de iniciar. Bueno, al parecer no hay dudas. Si más adelante llegaran a existir dudas del enfoque del programa o de sus aspectos programáticos, pues acuérdense que está el Facebook, el correo, principalmente el correo, y nos pueden escribir. Gracias. Ahora me voy a permitir tomar un par, 2, 3 minutos para que Elizabeth Copado nos haga el favor de preguntar acerca de las conectividades, porque algunas personas nos han estado enviando mensajes de que no se han podido conectar, ya sea al Zoom o al Facebook. Entonces, Eli, si tú nos quieres decir e indicar o explicarnos cuál ha sido la situación que se ha ido resolviendo, los casos que han tenido problema, Elizabeth los ha ido atendiendo. Adelante, Eli. Perdón, solo quiero señalar algo rápidamente. Sí. Ha estado fallando internet, ¿eh? Así nada más lo digo. Ya, es todo. Qué bueno que me lo recuerdas, porque les iba yo a decir que si me desconecto, bueno, están Elizabeth de coanfitriona y tú de anfitriona, Conchita, Sí. porque sí, por la temporada de lluvias a veces nos falla en México la internet, pero esperemos que la tarde nos lo permita fluir. Adelante, Elizabeth. Sí, buenas tardes. Pues dos cosas en relación con el Facebook, que sería el Facebook, cuando es grupo privado, generas un link, envías la invitación o un link, y este link solo dura 2 horas, tiene una vigencia de 2 horas. Entonces, sería lo conveniente ahorita mandarlo en el chat y que ya somos 30 en el grupo, ya faltan las personas, la menor población, pero sería mandarlo en el chat y que pues en menos de 2 horas sí acepten, que entren a su Face y acepten, le den clic a la liga para que mande la solicitud. La solicitud la manda cada participante con esa liga específicamente porque es privada. Quien tenga esa liga puede entrar al grupo, digamos. Se le da el acceso al grupo. Eso sería una cosa. Y la otra cosa sería que vamos a pasar lista con una liga también, que tendrían que dar clic y llenar su asistencia. Eso sería. Y al final de la sesión les pediríamos un proceso muy concreto sobre la reflexión de esta sesión, qué palabra nos significa esta sesión, y pues es parte de la toma de asistencia, prácticamente. Eso sería. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces, si entiendo bien, ahorita quien tenga aún falta de conexión al Facebook del grupo, que escriba su nombre aquí en el chat en este momento o durante la tarde. Elizabeth nos va a estar haciendo el favor de revisar quién no tiene conectividad
Y de ser posible, si pueden entrar paralelamente a su Zoom, ella les va a dar acceso. Entendí bien, ¿verdad, Elizabeth? Bueno. Sí, que sea en 2 horas mínimo, porque se vence, se caduca el link. Ah, Y ujú, por eso dice, este contenido ya no está disponible porque ya está caducado. ujú. Entonces sí sería eso, que abran su Face, porque eso sucede en el Face. Bueno, Ya gracias, son varias Elizabeth. personas que anotaron su nombre en el chat. Sí. Bueno, para que Eli durante la tarde les va a estar invitando y para que ustedes tengan acceso, ¿verdad? En el Facebook ya está subida la videograbación de el martes pasado, por si quieren revisar. Si alguien no pudo estar, porque una persona me avisó que no podía estar en la primera sesión, pero que a partir de hoy estaría, ya no me acuerdo de su nombre, pero ahí está. Bueno, y una última pregunta, Eli, ¿dónde se le da clic o dónde ellos van a dar el clic para comenzar y decir, allí estoy presente? ¿Tú Ah, lo ven sí, ya? es una liga que yo pongo aquí en el chat En el y chat. con esa liga clic y los llevo. Por favor, quien tiene abierto su micrófono, si nos hace el favor de cerrarlo. Si tienen que atender algún asunto de casa, de la familia, que pues como estamos trabajando en casa es muy comprensible, ¿verdad? Tener que establecer comunicación con nuestros familiares que están o en el trabajo. Entonces, por favor, las súplicas, apaguen sus micrófonos y ábranlos cuando tengan que manifestarse, ¿de acuerdo? Por favor, muchas gracias. Bueno, pues habiendo atendido los asuntos operativos, vamos a dar inicio a la temática. El día de hoy vamos a dar una introducción, el equipo docente, Conchita, Rita y yo misma. Cada una vamos a hablar brevemente. Y una vez que terminemos de dar la introducción de por qué este tema, por qué el giro afectivo, cómo se conecta con el currículum, y a lo mejor cada quien comentamos algo de la sesión que nos toca, ¿no? Yo voy a empezar porque me toca, digamos, introducir. El próximo martes vamos a trabajar todavía este eje 1 desde una dimensión que ahorita voy a comentar. Preparé unas notas para este día y para consumirme no mucho tiempo, porque lo vamos a hacer breve. Se me pasa a decirle, una vez que demos esta introducción, Rita, Conchita y yo misma, vamos a enviarlos a salas. Ustedes han recibido por sus correos y checamos que los hayan recibido, no nos los rebotó, ningún correo fue rebotado. Mandamos la organización de los equipos. En total, pudimos organizar 9 equipos. De tal manera que una vez que terminemos la introducción, Rita, Conchita y yo, vamos a abrir 9 salas, ¿sí? Y la sala 1 es para que entre el equipo 1. La sala 2 es para que entre el equipo 2. La sala 3 es para que entre el equipo 3. Y así sucesivamente. 9 salas, 9 equipos. Por eso les llegó, y espero que les haya llegado a todos, la lista de la distribución de ustedes por cada equipo. De modo tal, esto lo voy a repetir una vez que terminemos, cuando yo abra las salas, ustedes eligen su sala según su equipo. El 1 con la sala 1, el 2 con la sala, y así sucesivamente. Sí, Elizabeth Granados. Edith, ahorita nosotros, soy de la maestría de pedagogía y nos acabamos de incorporar Y es cierto. ahorita en el periodo de altas y bajas, entonces pues no Bueno. nos llegó el correo. Te voy a pedir, ¿tienes el correo del seminario? Este,
Sí me lo Bueno, reenviaron, pero yo le pedí al posgrado que igual tú, Rebeca, Se consejo, lo paso, doctora, a Edith Granado, se lo puedo pasar por aquí en privado. perdón que, sí, Eli, ¿qué dijiste? Que le puedo pasar en privado el correo a la Sí, o maestra lo pones en Evelyn. el chat, no importa, que lo vean todos. Ok. Miren, las 4 personas que están inscritas a la maestría en pedagogía en la UNAM, ¿sí? Como ellos se inscriben vía el posgrado, yo no tengo sus correos, ¿sí? Por eso te voy a suplicar que nos mandes tu correo y ahí te vamos a explicar cómo se hace la inscripción para que tengas acceso al Drive donde están todos los documentos. El Drive es una herramienta para que tengas acceso al Facebook. Tú y no sé quién más está de la maestría aquí. Bueno, quienes sean del posgrado. Y al Zoom, ¿sí? Yo le mandé el link del Zoom a la coordinación del posgrado para que se los hiciera llegar y me alegro que les haya llegado. Pero entonces, los que son del posgrado de la UNAM, pónganos mensajito aquí por el chat o por el correo que les acaba de escribir Elizabeth Copado, por favor, y nos vamos organizando con ustedes, ¿sí? Gracias. Para mandarles incluso la organización de los equipos y demás, ¿sí? Porque tengo que asignarles un equipo, ¿de acuerdo? Cuando los mande a sala, si ustedes no tienen todavía equipo, se quedan aquí conmigo y ahorita vemos a qué equipo les asignamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar porque el tiempo apremia. Decía yo, preparé unas notas que les voy a dejar aquí en el chat. Son notas, ¿eh? No es un trabajo acabado. Son notas para la clase. Entonces voy a ir leyendo y comentando. Dice, este semestre proponemos estudiar el giro afectivo y su posible y potencial articulación con el campo del currículum, como ya lo dije antes, ¿no? Y para esto voy a citar un par de párrafos del programa que ustedes ya leyeron. Dice el programa: en este seminario recuperamos principales debates que ayuden a comprender el currículum. ¿Sí? Si decimos que el currículum es un campo muy complejo, es un objeto multireferencial y multidimensional y complejo, pues necesitamos una comprensión a fondo. Esto del giro afectivo, las pasiones, las afectividades, los sentimientos, las emociones, hacen parte de esa complejidad. Entonces sigue diciendo el programa: comprender el currículum como campo de conocimientos, como política y práctica educativa, desde su multidimensionalidad, desde su multireferencialidad, es decir, desde su complejidad. Interesa sobre todo reflexionar sobre los viejos y nuevos desafíos, derroteros, rumbos, perspectivas y preguntas teóricamente construidas, ¿sí? Eso es lo que buscamos en este seminario. Y si me permito citar al programa, es un poco como también ampliar la visión, el posicionamiento del seminario, el posicionamiento teórico y político académico del seminario. Por eso remito al programa. Sigue diciendo el programa: pretendemos preguntas teóricamente construidas para pensar e imaginar el campo con una mirada y con acciones comprometidas. Es decir, como un ejercicio intelectual de lectura de la realidad y de la historicidad de los procesos y las prácticas curriculares. Sigo citando al programa. Dice el programa: estamos ante la actual situación límite o situaciones límite en plural, porque estamos viviendo un momento histórico interesante donde hablamos de límites epistemológicos, límites históricos, incluso límite, interrogación, límite de la existencia humana, por aquello de
la problemática no solo ambiental, sino del cambio climático y del colapso climático, diría Edgar González Gaudiano, una voz experta en el tema que ha presentado su pensamiento en este seminario en otros semestres. Bueno, entonces, ante la actual situación límite, en el campo del currículum recalan las condiciones y problemáticas post. Por eso hablamos del postcapitalismo, de la postdemocracia, de la postpolítica, etcétera, etcétera. Este momento de situación límite nos mueve a abrir la imaginación, a problematizar el campo del currículum para repensar una categoría que es central, no solo para pensar el currículum, sino para actuar el currículum. Y esta categoría es el vínculo, currículum y sociedad. Y en mis notas ahí les recomiendo leer como lectura complementaria el libro de Alicia de Alba, Currículum y Sociedad, precisamente, que está en la bibliografía complementaria. Bueno, hasta ahí el programa. Sigo con el programa y aquí ya dejaré el programa. Dice, en este semestre, el ejercicio de problematización enfatiza de nuevo el retorno de lo político, ¿sí? De la política y del conocimiento en currículum, que desde hace semestres y desde hace décadas hemos abordado en esta línea del currículum. Hablábamos en el siglo pasado del currículum frente a los retos del siglo XXI y hoy hablamos de la complejidad de pensar y actuar desde el posicionamiento latinoamericano. Pero ahora hacemos este abordaje en relación al ángulo de la afectividad que atraviesa la subjetividad y la intersubjetividad, que son temas ya estudiados en este seminario. Quiero decirles que por eso vamos a leer a Chantal Mouffe, y en la bibliografía complementaria en mi carpeta les dejé justamente el libro de Chantal Mouffe del retorno de lo político. Es lectura complementaria. Y sobre el tema de la subjetividad, más adelante les recomendaré el libro que coordinó la doctora Concepción Barrón aquí presente, Currículum, Subjetividades y Nuevas Tecnologías, pero les recomiendo de manera particular la introducción y el capítulo que ella escribe donde aborda la subjetividad. Es decir, antes que trabajar este giro afectivo y la afectividad desde las reflexiones del currículum, hemos abordado el tema de la subjetividad, que ahora vamos a volver a retomar. Entonces, el primer eje del programa dice, es la introducción, el giro afectivo en las ciencias sociales y su expresión en el modo de pensar lo educativo y el objeto currículum. Así, esta introducción que hoy estamos abriendo es la base de los ejes, de los 3 siguientes ejes. El último, acuérdense, es el taller, pero lo vamos a estar trabajando de manera transversal, el taller. Este eje, pues, es la base de los otros 3 ejes. Sobre todo, aquí en este eje recuperamos la problemática nodal y central de nuestras investigaciones, que es la problemática del sujeto del currículum o los sujetos del currículum, que muchos autores han conceptualizado de diversas formas. Pero abordamos en esta ocasión la aproximación a esta problemática del sujeto, que creo que semestre a semestre la problemática del sujeto está siempre presente para pensar el currículum. En esta ocasión abordamos el plano de los procesos de subjetivación, de la subjetividad
y los procesos de identificación y la producción de identidades colectivas en currículum. Eso es lo que nos interesa. Es decir, las aproximaciones teóricas al giro afectivo nos interesa porque hay un asunto nodal que atañe al campo del currículum, los sujetos del currículum, ¿sí? Los sujetos de la determinación curricular, los sujetos de la sobredeterminación curricular, los sujetos partícipes en el currículum. Es decir, son conceptuaciones que ahorita no voy a citar los autores y autoras, pero que hay abordajes y seguimos en ello. Es el sujeto que piensa y hace currículum lo que nos interesa. Y nos interesa como sujetos y sus subjetividades y sus pasiones que le acompañan. Es el sujeto que piensa y hace currículum como ustedes. ¿Sí? No son los sujetos allá en la teoría solamente, que los vamos a abordar teóricamente, sino los sujetos en los procesos y las prácticas que ustedes, por eso el trabajo en equipos y la producción de ponencias que al final se van a presentar en equipos, es porque ustedes son sujetos hacedores del currículum y son productores de conocimiento. Y esto lo constatamos semestre a semestre en el foro donde se presentan las ponencias, que ya iremos aclarando. Ya lo hemos mencionado, pero se va entendiendo conforme avanza el semestre, sobre todo porque muchas personas nos visitan al seminario por primera vez. Por eso nos interesa este debate. A ver, me voy a adelantar. Hoy aproximamos el sentido del debate sobre el giro afectivo, que es muy amplio el giro afectivo. ¿Sí? Yo diría leyendo a Chantal Mouffe, que desde la filosofía en el siglo X, en las tradiciones filosóficas, pero nada más Chantal Mouffe diría que desde Nietzsche, el tema de las pasiones, acuérdense aquel libro muy interesante al cual yo siempre vuelvo, el de La voluntad de poderío de Nietzsche, donde dice que los humanos somos demasiado humanos, la voluntad de poder. Y la voluntad de poder es un aspecto, un hito en este asunto del giro afectivo, ¿verdad? El poder. Y la política, por supuesto. Entonces, desde entonces, dice Chantal Mouffe que Nietzsche le interesa esto de las voluntades, porque esto está presente en las relaciones humanas. Y cuando hacemos currículum, pensamos currículum, imaginamos currículum, nuestras necesidades sociales no están ajenas a esta parte humana de nuestras subjetividades, ¿no? Bueno, estoy tratando de introducir y justificar el debate que hoy abrimos. El giro afectivo no es una teoría, no es solamente un concepto, es una dimensión constitutiva de la realidad y de las subjetividades desde siempre. Pero como sostiene Chantal Mouffe, entre otras autoras y autores, que desde diversas posturas teóricas racionalistas fueron invisibilizadas de los debates teóricos en las ciencias sociales y humanas y de la cultura. En el horizonte de la modernidad, y yo diría de la modernidad occidental. Por considerar, eso fueron invisibilizados desde posturas muy racionalistas, positivizadas, fueron invisibilizadas por considerar a los afectos y a los sentimientos y a las emociones como del sentido común. ¿Sí? Eso no es científico, eso queda fuera.
y de la vida privada de las personas. Ese es el lugar, la vida privada y el sentido común es el lugar de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos y de los afectos. Y que esto es excluido tanto en la perspectiva liberal como de otras posturas antagónicas de izquierda o contrarias al pensamiento liberal ilustrado de la modernidad. Por citar, o sea, esto está dentro de las, digamos, posturas liberales, podríamos decir, de derecha, pero también algunas posturas de izquierda, como pudiera ser una interpretación del pensamiento marxista, dejar fuera las emociones, las pasiones y los afectos, pero de un marxismo más programático, más doctrinario. Este tema no puedo profundizar, pero Chantal Mouffe, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, les recomiendo un libro que muchos de ustedes ya han de conocer, Hegemonía y Estrategia Socialista, que publicaron en los 80, hablan de otro marxismo, un marxismo no doctrinario, digamos. Bueno, ahí lo dejo. Pero volviendo al giro afectivo, este giro afectivo puede ser abordado desde su multireferencialidad. Por lo mismo puede ser abordado desde múltiples disciplinas. Llevo, ¿cuántos minutos? Empecé a las 17:15, 17:20, ya llevo 11 minutos, me quedan 4. ¿Verdad? Entonces, este giro afectivo puede ser abordado desde muchas posturas disciplinarias y teóricas, ¿no? Como la sociología, la psicología, el psicoanálisis, la política, etcétera, etcétera. A mí, en lo particular, y es lo que vamos a trabajar el próximo martes, me interesa la dimensión política y del poder de la afectividad, más que de las emociones, de la afectividad. Luego podemos discutir qué relación hay entre afectividad, emociones, no porque las emociones no sean muy importantes, ¿no? Para mí son importantísimas los sentimientos. ¿Sí? Esa categoría que circula en las epistemologías del sur de los sentipensares es muy valiosa. Pero a mí me interesa de manera particular profundizar en la dimensión política del giro afectivo, o el giro afectivo, entrarle por la dimensión política y la dimensión del poder. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Pues por el posicionamiento que este seminario, este equipo docente, tenemos frente al currículum. Pensamos al currículum no desde una perspectiva racional e instrumental, aunque reconocemos los procesos prácticos, porque los trabajamos constantemente. Conchita Rita, en sus prácticas como asesoras curriculares, como hacedoras de currículum, saben mucho de esto. Es decir, nos interesa la teoría, no por la teoría en sí misma, nos interesa la teoría para abrir la imaginación, para pensar el currículum de manera amplia y compleja ante esta situación de límite histórico de la realidad presente. Entonces, termino mi intervención diciendo esto. ¿Por qué nos interesa este giro afectivo? Y en lo particular vamos a entrar en la siguiente sesión, el martes, desde la dimensión política con las lecturas de Chantal Mouffe y de Leonor Arfush. Son las dos lecturas de base. Yo les puse ahí una amplia bibliografía y en mis notas que ahorita voy a dejar en el chat hay más bibliografía complementaria a esta introducción, ¿sí? Pero vamos a trabajar dos lecturas y una videograbación del libro de Chantal Mouffe. El poder de los afectos en la política de Chantal Mouffe, ¿sí? Es un librito muy chiquitito, ya está el PDF subido en mi carpeta de lecturas, en la carpeta de ustedes, los participantes. Ahí me buscan, igual que el artículo de Leonor Arfush sobre el giro afectivo, están ya esas lecturas en PDF
y están en el programa. La de Leonor Arfush, incluso les puse el link porque está en la web, ahí lo encuentran. Y también les puse en el programa, si ustedes ya revisaron el programa, acuérdense que de cada sesión está la bibliografía. Entonces, el próximo martes con eso entraremos, ¿verdad? Y yo les voy a dejar una pregunta para que se vayan al taller. Se las voy a volver a repetir. Ahorita nada más la digo, pero luego la voy a escribir en el chat. Ah, espérenme. ¿Por qué nos interesa este giro afectivo en currículum? Por la postura sociocrítica o posfundamento, o no voy a discutir. Hay diferentes posturas, lo tengo en una nota en mis notas. Pero cito la noción de currículum de Alicia de Alba, de principios de la década de los 90, que en Argentina conocen mucho la obra o el libro de Alicia de Alba, Currículum, Crisis, Mito y Perspectivas, que está en la bibliografía complementaria, y dice Alicia de Alba, por currículum se entiende a la síntesis de elementos culturales. ¿Y cuáles son los elementos culturales? Conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos y hábitus. Y ahora yo diría con el giro afectivo, incluidas los afectos comunes. Esta síntesis, currículum como síntesis de elementos culturales, conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios. Es decir, en currículum no hay un solo sujeto, no hay un discurso único, ¿sí? Sino hay posicionamientos, sujetos que contienden, que luchan, ¿sí? Por sus intereses. Y alguno de estos sectores, dice Alicia de Alba, sigo leyendo, dice, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, estos grupos, y otros tiendan a oponerse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social. Ojo, e imposición, ¿sí? A la hora de tomar decisiones en currículum, el grupo que tenga argumentos y propuesta es el que tiene más posibilidades a ganar o a presentar su propuesta. Bueno, esto lo podemos ver con sus asegúnes en los procesos reales. Lo hemos visto las aquí presentes en las comisiones curriculares. Propuesta conformada por aspectos estructurales, formales y procesales prácticos. Es decir, ya el currículum, desde estos posicionamientos de sujetos con intereses que contienden en el campo del currículum, ya después, una vez que se ponen de acuerdo, llegan a negociaciones y acuerdos con criterios para ver qué currículum vamos a proponer, para formar qué prácticas sociales, qué formación vamos a ofrecer. Y ya después, esta noción de currículum se expresa en planes de estudio, es decir, en estructuras formales, en propuestas de evaluación, en propuestas didácticas, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo. Entonces, en todos estos procesos de la construcción curricular, el giro afectivo puede que nos abra los ojos para entender esa complejidad de cómo los sujetos establecen relaciones político-académicas y contienden en el campo del currículum. Bueno, eso es lo que quería introducir. Y ahora le doy la palabra a mis colegas, Rita y Conchita. Ellas también complementarán desde las temáticas que a ellas les toca trabajar o desde cómo hemos construido el programa, porque el programa es una planeación que hacemos de manera colectiva el equipo docente, ¿no? Bueno, adelante, Rita, y cierra esta introducción, Concepción,
y luego les explicamos cómo irse a salas a trabajar. Adelante, Rita. Gracias, Berta. Yo quisiera compartir con ustedes un poco lo que vamos a trabajar en una parte del eje 2 y lo que me toca a mí trabajar. Debo comentarles que he invitado a un colega de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a compartir conmigo esa sesión para poder platicar lo que queremos platicar. Y un poco los pongo en antecedentes. Por cómo pude observar de manera directa en un estado de acá de México que se llama Guerrero. Hace ya 12 años, 13, yo vivía allá. Y lo que pude observar de lo que pasaba en lo cotidiano era una violencia exacerbada. Y bueno, la primera parte de mí que respondió a esa violencia exacerbada, pues fue mi parte de madre, ¿no? Sigo teniendo, pero en ese momento mis hijos eran adolescentes. Y bueno, el temor por los jóvenes, primero mis hijos y después mis alumnos, empezó a hacer mella en mi reflexión. Por distintas razones, abandono Guerrero y llego a San Luis Potosí y comparto con este colega que les platico, que se llama Ricardo Barrios. Oye, pues yo tengo la preocupación de qué está pasando con los jóvenes. Es decir, cómo están siendo expuestos a las situaciones tan complicadas que hay en nuestro mundo en este momento y particularmente cómo están siendo amenazados directamente por la violencia. Y bueno, me dice, no, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque empezamos a pensar. Y en ese tiempo estábamos también en este seminario trabajando el libro que acaba de mencionar Berta, de Laclau y Mouffe, sobre hegemonía y estrategia socialista. Y entonces empecé a platicar con Ricardo acerca de algo que yo estaba leyendo en ese libro y que me estaba haciendo pensar qué estaba pasando con los jóvenes. Y lo primero que le digo a partir de eso que yo estaba leyendo es que los jóvenes, desde el punto de vista de Laclau y Mouffe, tienen un papel en la estructura social. ¿Qué papel tiene? Empezamos a investigar los dos, él por su lado, yo por el mío, y nos dimos cuenta que entonces y ahora los jóvenes ocupan un no lugar. Un no lugar. Es decir, están ahí mientras llegan a ser adultos y llegan ahí mientras dejan de ser niños. Están en un no lugar. No tienen posibilidad de influencia, de opinión y mucho menos de poder. Aunque en las prácticas cotidianas fueron los jóvenes los que en circunstancias de gravedad social respondieron antes que ningún otro sujeto social. Me refiero concretamente, en el caso de México, al temblor de 2017. El Estado se pasma ante la situación que se estaba viviendo, no responde rápidamente, la gente desorientada, etcétera, y los primeros que reaccionan son los jóvenes. De muchas maneras, unos instalando lugares de conectividad para poder atender las demandas de la población en ese momento y otros trabajando en el traslado y distribución de cosas que se necesitaban en ese momento. Este tipo de cosas nos fueron haciendo reflexionar en, bueno, tienen un no lugar, pero ¿qué papel tienen? ¿Qué papel están desarrollando en este complejo mundo en el que les toca estar? Y empezamos a trabajar con el planteamiento de que los jóvenes están siendo, y en ese momento y ahora, utilizados.
para algo que la estructura social requiere. Voy a ser muy dura, pero lo voy a plantear como estás, ¿no? En este momento y entonces, los jóvenes están siendo reclutados por el crimen en nuestro país y en el mundo. Reclutados, literalmente reclutados, para suplantar a las gentes que dentro de los ejércitos de delincuentes van muriendo en los distintos enfrentamientos, etcétera, y usan a los jóvenes para nutrir sus ejércitos, por llamarlo de alguna manera. No estoy hablando en blanco, ¿eh? Hay ya un artículo publicado por autores en la revista Science sobre cómo el reclutamiento está siendo utilizado como una forma de cooptación de los jóvenes. Vamos, empezamos a considerar todos estos fenómenos a los que se enfrentan los jóvenes y llegamos en algún punto a preguntarnos por su capacidad de decisión, por su capacidad de elección, por su capacidad de posicionamiento. Posicionamiento ante lo que viven, posicionamiento ante lo que deciden y ante lo que eligen, desde el no lugar que la sociedad les otorga. A partir de eso empezamos a escribir juntos y publicamos un artículo que salió en 2019 en la revista Simbiótica. Está citado en la bibliografía de la sesión que me corresponde, si no me equivoco, es 5 de noviembre, a lo mejor me estoy equivocando. Uno de los artículos habla sobre las posicionalidades de las juventudes. Ese artículo lo escribimos entre Ricardo y yo. Otro artículo que había escrito previamente a raíz de un evento que organizó Alicia de Alba aquí en México en 2016, Voces, Currículum y Tensiones, o no me acuerdo, algo así se llamaba. En ese evento presenté un trabajo que considera a los jóvenes como sujetos de la sobredeterminación curricular. ¿Tienen o no tienen una voz los jóvenes en el currículum? Y los tomamos o no los tomamos realmente en serio para preguntarles cómo piensan, imaginan su propia formación, cómo creen que pueden incidir en el currículum. En muchas ocasiones, colegas me han contestado, no, pues ellos no pueden opinar nada porque no saben de la disciplina, ¿no? Bueno, pensemos al respecto. Están 3 documentos ahí en la bibliografía que les proporcionamos. Uno, el que les comento, de la revista Simbiótica, que pretende plantear una posición antiesencialista ante la participación, desempeño y posicionalidad de los jóvenes en la estructura social. El otro artículo, que creo que es de 2017, sobre los jóvenes como sujetos de la sobredeterminación curricular. Y un documento que todavía no está publicado, se los puse ahí como documento de trabajo. Les suplico que no lo compartan porque es todavía un documento de trabajo que está esperando ahí, durmiendo el sueño de los justos. Ya tiene rato que lo escribimos Ricardo y yo, pero esta preocupación por los jóvenes, en mi caso y en el de él, por nuestras actividades académicas, va y viene. Entonces, tenemos épocas en las que no trabajamos en los jóvenes y trabajamos en otras cosas y luego volvemos a regresar a los jóvenes. Pero el asunto es que, más allá de que ya tenga varios años que estamos trabajando con eso, la situación no cambia. Los jóvenes siguen estando en una situación de peligro, de violencia, de insatisfacción permanente, de no respuesta a la demanda o sus demandas por parte de la sociedad. Todos aquellos, que sé que hay varios aquí que tienen hijos y que son jóvenes o jóvenes ya adultos, sabrán de todos aquellos jóvenes que teniendo entre 25 y 35 años todavía no pueden independizarse,
porque la estructura económica del capitalismo no les permite tener un ingreso permanente y suficiente para poder independizarse, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Entonces, la situación con los jóvenes parece ser la misma, parece ser la misma. Y estoy hablando de 13 años, 14, ¿no? De que empezamos a darle la vuelta a esto. Quise tocar la parte práctica, pragmática de este planteamiento que vamos a hacer con ustedes, porque para mi propia reflexión siempre me es más fácil empezar por lo cotidiano para después llegar a lo que planteaba hace un rato Berta, que era la elaboración teórica de lo cotidiano, con base en ciertos referentes teóricos. Y en este punto quisiera tocar algo que es fundamental en el libro que les comentó Berta de Chantal Mouffe. Chantal Mouffe habla de que en la política las emociones, los afectos, las pasiones, la afectividad y las subjetividades también son utilizadas o se permite que sean utilizadas. Hace una diferencia entre lo político y la política y plantea una serie de argumentos que ya ustedes leerán y comentarán con Berta, pero que para lo que estamos tratando de pensar tiene una importancia sustancial. Y por último quisiera tocar algo que en su momento supongo que nos va a plantear Ana Gallardo, que tiene que ver con nosotros, con currículum, con este seminario y con lo que podríamos hacer entre todos, ¿no? Es decir, los jóvenes deberían ser formados o tener formación política desde que empiezan su formación hasta que dejan de ser jóvenes, hasta que llegan al no lugar y en algún momento pueden tomar algún lugar dentro de la estructura social. Creemos que sí se necesita formación política. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. Y al igual que Berta, tengo una pregunta que por ahí les comentaremos al final para que pudieran en el trabajo en sala empezar a reflexionar sobre estas preguntas. Y la otra cuestión es que estas preguntas sobre las que pudieran empezar a reflexionar ustedes, los tendrían que llevar a hacer el primer planteamiento de su trabajo colectivo sobre el tema que cada equipo decida. Y bueno, ahí lo voy a dejar. Muchas gracias, Berta. No, muy interesante, Rita, y esperemos que vayan ustedes viendo que esta humanidad en educación es lo que nos hace seguir comprometidas ustedes y todas y el seminario en este tipo de reflexiones y por eso acercamos ciertas dimensiones de análisis, de problematización y teorías, ¿no? Muchas gracias, Rita. Conchita, tú cierras esta parte introductoria y bueno, no sé qué nos vas a decir, pero yo quiero enfatizar que tú has insistido mucho en la incorporación del estudio y el análisis sobre la subjetividad, las subjetividades, ¿no? Y sobre todo hay un ángulo muy interesante que maneja Concepción, que es la era digital. Estructura social. Creemos que sí se necesita formación política. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. Y al igual que Berta, tengo una pregunta que por ahí les comentaremos al final para que pudieran en el trabajo en sala empezar a reflexionar sobre estas preguntas. Y la otra cuestión es que estas preguntas sobre las que pudieran empezar a reflexionar ustedes, los tendrían que llevar a hacer el primer planteamiento de su
trabajo colectivo sobre el tema que cada equipo decida. Y bueno, ahí lo voy a dejar. Muchas gracias, Berta. No, muy interesante, Rita, y esperemos que vayan ustedes viendo que esta humanidad en educación es lo que nos hace seguir comprometidas ustedes y todas y el seminario en este tipo de reflexiones y por eso acercamos ciertas dimensiones de análisis, de problematización y teorías, ¿no? Muchas gracias, Rita. Conchita, tú cierras esta parte introductoria y bueno, no sé qué nos vas a decir, pero yo quiero enfatizar que tú has insistido mucho en la incorporación del estudio y el análisis sobre la subjetividad, las subjetividades, ¿no? Y sobre todo hay un ángulo muy interesante que maneja Concepción, que es la era digital, el sujeto en la era digital, ¿verdad? Con las nuevas tecnologías que son parte de la realidad presente. Llegaron para quedarse y con ellas trabajamos. Bueno, no sé qué introducirá Conchita, porque cada una, créannos, no manejamos un pensamiento único, sí, un posicionamiento común, pero Conchita está con ustedes y nos introducirá sobre todo en su tema. Gracias, Conchita, de antemano. Sí, gracias. Voy a compartir, ¿sí? Rápidamente. Es muy breve. No sé si se ve allá, Sí. ¿sí? Ah, bueno. Si no se ve, me dicen, porque luego no logro ver, bueno, las emociones en el campo educativo, y lo estoy recuperando de Karina Kaplan y Noemí Eisenkopf. Creo que esto va a ser muy importante porque es una de las lecturas que nosotros vamos a manejar. Digo nosotras porque voy a trabajar directamente con una de sus compañeras, con Dalia García Torres, quien trabajó en un tiempo con ustedes y que ahora está por terminar su maestría en el DIE, el CIMBESTAB, y que realmente hemos estado abordando desde diversas perspectivas. Quiero decir que yo ya también llegué a las emociones en el campo educativo a través de mi trayectoria, así como lo mencionaba la doctora Rita y como lo mencionaba la doctora Berta, es decir, desde mi trabajo en comunidades. Yo sí trabajaba a Fals Borda, paramos del Sentipensante, trabajábamos en los lugares, en las zonas aledañas de la ciudad universitaria, que en aquella época eran zonas paupérrimas, ¿sí? Y además teníamos posibilidades de incidir, pero sobre todo, cuando yo recupero la materia de desarrollo en la comunidad, me doy cuenta que están en juego se pone en juego la subjetividad, las emociones y los afectos, que ya veremos, y que de alguna manera no podríamos hacer devoluciones porque a veces no teníamos mucha claridad en torno a cómo interpelaba la subjetividad de cada uno de los participantes. Por otro lado, también en el salón de clases ha sido una experiencia muy importante como un laboratorio, cuando yo siempre he dicho que le pedí a los alumnos sus ensayos y sus trabajos y veía yo que no avanzábamos mucho, que no se podía trabajar. Pero cuando les pedía que fueran libres, que hablaran de lo que les interesaba y todo, veíamos un cambio total, ¿no? Se explayaban, pero además se ponía en juego sus afectos. Entonces, ¿a qué nos referimos desde esta perspectiva de Karina Kaplan en cuanto al giro afectivo, ¿no? Dice que la afectividad es una dimensión organizada del lazo social, formadora de subjetividades y de modos de trato. Entonces ella dice, asistimos a un giro afectivo en el campo educativo y que el territorio de lo emocional es objeto de disputa teórica, como ya se mencionaba, si es más psicológico, si es más fisiológico, si es desde el punto de vista filosófico, pero aquí el giro afectivo reivindica una mirada sociopolítica e histórico-cultural. No es solamente la mirada psíquica, la mirada cognitiva o la mirada cultural, sino que es la interacción entre ellos y lo vamos a ver. Significa posicionarse
posicionar a las emociones y los sentimientos en un lugar central para la comprensión de la trama vincular que se construye en el cotidiano escolar, ¿sí? Y esta disputa teórica que nos lleva, el territorio de lo emocional, es objeto de esta disputa, ¿no? Representa sostener el supuesto de que el sentir es social. Dejamos de lado ese sesgo de que lo emocional es solamente lo interno, lo subjetivo, pero como sabemos se construye en lo social, ¿no? En la interacción. Las emociones tienen una historia y se vinculan a las transformaciones culturales de las sensibilidades. O sea, que también aquí este giro afectivo hace énfasis en cómo nuestras emociones, nuestros afectos, se vinculan a lo cultural y se van transformando en función de los cambios que se van dando. La trama de toda emoción es siempre relacional e históricamente situada. Y se habla de Hannes Heller, Nussbaum y Hamed. Quiero señalar que ha sido muy interesante lo que yo encontré en torno a ello cuando hice para un artículo, una investigación donde generalmente se hablaba de lo afectivo ligado a las mujeres, pero como un sentido de segunda, ¿no? Las mujeres son las que sentimos, las que lloramos, las que protestamos, pero más en lo cotidiano, el trabajo invisibilizado. Entonces, no es casual que sean estas mujeres las que ponen de manifiesto en este momento este debate. Entonces, cuando se habla de la trama de toda emoción es siempre racional, históricamente situada, encontramos, por un lado, encontramos la interacción entre la estructura emotiva y la estructura social, y todo en interacciones situadas en un contexto histórico y político. Entonces, la dimensión emocional desde un enfoque relacional no residen en los sujetos ni en los objetos, sino que son producidos como efecto de la circulación, lo individual y lo social, que no están predeterminados, sino que se van conformando los encuentros y entramados entre los sujetos, donde los sentimientos resultan cruciales para la constitución del psiquismo y de lo social. Entonces, la concepción del sujeto se trata de un sujeto atravesado por contradicciones y ambivalencias, que con frecuencia no sabe qué siente ni puede explicar sus manifestaciones. La dimensión de lo emocional no puede pensarse como pura conciencia, posible de ser regulada con la distinción entre sentimientos positivos y negativos. Ese es un sesgo. Eso es lo que se nos vende como para que entremos a todos estos cursos de superación académica o de que tú puedes y así, como si no se reconocieran que las emociones están ligados y los afectos al contexto social, político y al momento histórico que nos toca vivir, ¿no? Se destaca el carácter procesual, relacional, antiesencialista y constructivista de los procesos emotivos involucrados en la educación escolar. Entonces, el carácter relacional de las emociones sostiene las tensiones propias y constitutivas del ser humano, junto con el malestar y el conflicto, en tanto inherentes a las situaciones sociales de convivencia. Vamos a encontrar que en todo ello lo que está presente es una implicación, ¿sí? Nosotros nos implicamos y en esa implicación se pone en juego estos afectos, se pone en juego el compromiso, pero sobre todo, ¿sí? Estamos implicándonos en el presente. Y es a partir de ello, de estas interacciones, que vamos construyendo estos afectos. Y es a partir de ello que en las escuelas, en el ámbito escolar, se construyen, ¿sí? Los afectos. Entonces, las emociones son producto de una construcción histórico-social. Las interacciones afectivas son situadas y sus manifestaciones asumen tonos diferentes en función de las singularidades, aludiendo hacia una estructura colectiva particular. El orden social es fundamentalmente de naturaleza afectiva y se escribe progresivamente como formas de ver y de sentir, ¿sí? Recupero de Karina Clapan y Noemí Eisenkamp esta perspectiva, que para mí ha sido muy importante, dado que nos permite, ¿sí? Nos permite, es que no puedo cerrar, ahorita cierto,
nos permite avanzar, ¿no? En cómo abro el espacio para poder señalar qué es lo que nosotros vamos a trabajar en las sesiones que nos toca, o la sesión que nos toca, ¿sí? Donde Dalia lleva a cabo su trabajo de investigación en una secundaria y hace y desde una mirada desde la interseccionalidad, el trabajo de los afectos, la institución escolar, las tecnologías, las subjetividades. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a presentar. Espérenme que no puedo cerrar. Sí, Ya salió. ya salió, Conchita. Pues muy interesante. Bueno, eso compartimos nosotras tres aquí, ¿verdad? Pero ustedes también pueden reflexionar y debatir al respecto, y eso es lo que haremos en breve, dándoles un espacio para que organicen sus ideas y al mismo tiempo para que se conozcan en los equipos. Los equipos los hemos organizado con base en esas tarjetas de identificación que ustedes nos hicieron el favor de enviar, y de ahí tomamos sus líneas de experiencia y de sus intereses. Usamos el seminario anterior y que bueno, pues quedamos muy complacidos con la dinámica de trabajo, con los ponentes que estuvieron trabajando con nosotros y bueno, dirigidos obviamente por el equipo coordinador que son ustedes y que a quienes reconocemos muchísimo por los aportes que han hecho en el campo del currículum. Entonces, bueno, cada uno expuso pues esta necesidad de abordar, como ustedes han mencionado, el giro afectivo y bueno, desafortunadamente el tiempo pues se hizo corto y bueno, tuvimos que regresar a salas. Entonces, bueno, agradecemos el espacio para poder compartir y bueno, ya tenemos abierto nuestro Drive, ya tenemos el grupo de WhatsApp y bueno, avanzamos en eso un poco, ¿no? Pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Amanda. Aquí sí hay tiempo para que alguien del equipo quiera complementar alguna otra idea, si gustan, del equipo 2. Que por cierto, este equipo está en la línea temática de políticas educativas, políticas curriculares, reformas curriculares y políticas curriculares para la formación docente, ¿no? Es decir, están, como ella dice, hay varios politólogos acá. Sí, bueno, pues se va a poner bueno la próxima semana. Repito, ¿alguien más? Ahora sí hay todavía tiempo para complementar. Este equipo básicamente se conoció, quizá quienes ya cursaron el seminario, pues les explicaron un poco cómo se trabaja, cuál es la dinámica, y créanos, es muy productiva, salen muy buenos trabajos, algunos casi publicables, ¿verdad? Uh-huh. Si salen buenos, a ver si armamos un librito por ahí. Yo soy del equipo 2, perdón, doctora. Adelante, Beatriz. Beatriz Adelante, Pacheco, Beatriz, a ¿qué sus puedes órdenes. complementar? Bueno, a grosso modo nosotros, aparte de armar el drive, tenemos puntos de coincidencia. Tenemos puntos de coincidencia en relación a lo que ya había comentado el equipo anterior sobre los efectos o la recuperación de lo emocional en la experiencia docente. Es una línea muy diversa, hay que reconocerlo, es una línea muy diversa y también compleja, pero logramos coincidir, sobre todo también en que el giro afectivo tiene que relacionarse sobre lo político y la política y reivindicar al sujeto, reivindicar su subjetividad y cómo hace política. Entonces eso va a ser muy interesante, sobre todo desde las experiencias de los compañeros normalistas, como ya lo expresó la compañera Claudia, y también en relación a los procesos de cambio social que estamos viviendo hoy en día. No solo tiene que ver con el marco curricular, sino también tiene que ver con cómo va a afectar a todos los agentes y yo apuesto
bueno, tengo una apuesta sobre que la educación es un agente de cambio social y político y el sujeto también lo es, el individuo también lo es. Entonces, esto va a ser muy interesante irlo desarrollando a lo largo del semestre. Yo sí me siento muy agradecida con este espacio de trabajo. Yo ya había cursado un seminario con ustedes y bueno, pues esperemos que salgan cosas muy productivas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Beatriz. Pues muy interesante, es un ángulo interesante esto de reivindicar a los sujetos. Justamente con la lectura de Leonor Arfush el próximo martes, algo hablaba de que si el sujeto estaba desaparecido, diluido, por eso remarco esta puntualización que hace el equipo 2, ¿no? Bueno, al final haremos comentarios el equipo docente, mejor me reservo hasta el final. Equipo 3, ¿quién es la voz del equipo 3? Por Acá voy. favor. Vienes, Patricia. adelante. Bien, nos presentamos Pati. sobre nuestros distintos territorios y de distintas profesiones y empezamos a comentar cuáles eran nuestras experiencias en relación a estos temas, siguiendo un poquito más o menos con las preguntas, ¿no? Y fuimos hablando como, por supuesto, sale el tema de la pandemia como un pretexto, ¿no? Para conjugar esa integración del sujeto en relación con lo institucional. Estuvimos hablando de qué pasó en esos tiempos, como una categoría política para generar condiciones, ¿no? Y hablábamos la diferencia por ahí entre Argentina y México y cómo se abordó esa idea de seguir, continuar con lo educativo, pero al mismo tiempo ver al alumno que le sucedía. Y en ese ver al alumno también empezar a mirar al docente, que cuál era su situación afectiva en ese momento, también comentamos eso, ¿no? Que lo que atraviesa el alumno también lo atravesaba el docente, y cómo se genera ese equilibrio entre lo pedagógico y el sostén, entre esa ida y vuelta entre el alumno y el docente. Nos planteamos unas cuantas preguntas: ¿qué queda en lo pospandémico? ¿Cómo pensar el giro afectivo en la idea de mirar para otro lado el currículum también, ya por fuera tal vez, o paralelo a algo más tecnicista? Otra de las compañeras decía que lo que ella veía es que se habían incorporado a partir de la pospandemia políticas de género, regresar a esos planteamientos de las pedagogías feministas, de contextualizar al sujeto en su historia y en su biografía. A ver, ¿qué más? Mirar lo afectivo sin centrarse en lo individual. Atravesó mucho de nuestras charlas el tema de las desigualdades. ¿No? Las desigualdades generadas por la pandemia, las desigualdades visibilizadas por la pandemia, pero también el tema de lo afectivo, que no se pierda lo colectivo por sobre lo individual, ¿no? Pensar lo efectivo y las emociones desde el lugar colectivo, más allá de lo individual. Y hablamos de una categoría que empezamos a conversarla, que fue la categoría de subjetividad política, ¿no? Cómo mirar la subjetividad política sin caer en esas desigualdades, o cómo se construye de algún modo esta subjetividad política. La pregunta que más nos movilizó fue la última. Nos dejó mudos, así nomás. Bueno. Es la pregunta, sí, sobre las pasiones y el afecto. Y después que pasó ese ratito de mudez de todos, empezamos a hablar qué nos decían esas palabras. El tema de la pasión es enseñar con pasión, ¿no? Cómo los alumnos a veces eligen a profesores y el porqué de esa elección es porque enseña con pasión su disciplina. También lo afectivo sin perder lo comunitario, pasión más allá de algo individual, ¿no? Y ahí ya se terminó el tiempo. Bueno. Pero la idea de desigualdad, la idea de la construcción de la subjetividad en una ida y vuelta, atravesó todo, y sí también lo que decía recién Eva,
que en los niveles obligatorios hay mucho de lo afectivo y de pensar lo emocional por fuera de esta idea de neurociencias que aborda Karina Kaplan, pero también lo dijimos en relación a el nivel terciario o el nivel universitario, que eso tampoco se ve. Uno de los compañeros sí dijo que observaron planificaciones y lo socioafectivo no está pensado al momento de planear una intervención o una clase. Así que bueno, por ese lado anduvimos. Muy interesante, me reservo comentarios, como seguramente Conchita y Rita nos están moviendo muchas reflexiones. Gracias, Pati. Vámonos entonces ahora con el equipo 4. Yo pido la palabra a la voz del equipo 4. ¿Quién habla por el equipo 4? Hola, hola, una Hola. servidora Sandra. Sandra Saraí. Adelante, Sandra. ¿Qué comentaron en tu equipo? Sí, bueno, pues nuestro equipo pertenece a la línea propuestas, planes y programas curriculares para la formación docente. Coincidimos 4 en este encuentro y bueno, parte de justo lo que abordamos refirió respecto a la formación docente en espacios universitarios. Y bueno, a partir de ello, pues justo fuimos respondiendo cada una de las preguntas. Comenzamos por la segunda. Dentro del discurso, bueno, primero nos presentamos, pero como parte de las presentaciones y hablar un poco de nuestras trayectorias y a qué nos dedicamos, qué nos hacemos, pues poco a poco se fueron respondiendo algunas preguntas, iniciando por la segunda sobre esta parte respecto a nuestra formación, nuestra trayectoria y nuestros espacios en torno al giro afectivo, y coincidió en que, bueno, veíamos a la práctica docente también como un asunto humano, como finalmente desde estas perspectivas a lo mejor clásicas curriculares que miran al currículum como eso, como una estructura, de pronto dejan de lado la dimensión humana, la dimensión afectiva, la dimensión subjetiva, no solo de quien aprenden tanto estudiantes, sino de esta conjugación entre docentes, estudiantes, y creo que, bueno, en el equipo comentábamos justo esta parte tan importante como un giro no solo afectivo, sino un giro a la noción del currículum, un giro a la noción de cómo practicar, hacer y visibilizar esta parte humana. Y eso, bueno, se relacionó un poco con la última pregunta, que al igual que el equipo pasado, pues de repente nos dejó en shock, en blanco. Decíamos, bueno, honestamente no entendimos, pero lo que se viene a la mente cuando hablamos de afectos y pasiones, pues es también considerar la dimensión afectiva del ser humano. Decíamos, bueno, así como nacemos con ojos, pies, manos, boca, pues también nacemos con emociones. La emoción tiene una función evolutiva en el ser humano, y entonces cómo esta emoción traducida en afectos y pasiones, pues se vincula con políticas públicas, pero también con políticas o micropolíticas. Decíamos, bueno, cómo también a nivel institucional, a nivel provincia, a nivel estado, a nivel nacional, de pronto esta parte no es considerada, no se toma en cuenta en términos de estas decisiones, o bien, o más bien considerando que quienes toman decisiones en cualquiera de los niveles de concreción curricular, pues también hay implicaciones, eso, ¿no? Emocionales, socioafectivas, que pueden incidir para bien o para mal dentro de esos matices que vayan tomando esas formas de ir traduciendo aquellas encomiendas, aquellos preceptos o aquellos marcos jurídicos, políticos que enmarcan la puesta en práctica del currículum. Bueno, discutimos mucho en torno a las implicaciones en la formación de los docentes universitarios, en esta de pronto separación entre lo que implica la parte disciplinar y la parte didáctica, en la petición de algunos patrones docentes, sobre todo en el campo universitario, donde
no hay una formación en el campo profesional. Decíamos, bueno, quien estudió biología enseña biología, pero desde cómo fue formado, formada, más allá de tener alguna formación propiamente dicha pedagógica. Entonces, eso también se convierte en un reto interesante cuando hablamos de currículum y cuando hablamos de la necesidad de nuevamente poner al ser humano como un centro, como un protagonista, más allá de la estructura propiamente formativa, sino de lo que implica el ser humano contextuado en un espacio, en un momento, en un escenario, y que, bueno, va a responder también a distintos intereses. Eso, bueno, tratando de ser sintéticos, Muy concretos, breve. eso fue más o menos lo que abordamos. Pues muy interesante cómo se va abordando ahora en tu equipo esta reflexión. Bueno, la pregunta que lanza Rita es altamente movilizadora. Vamos a ver qué nos comenta mis colegas al final, ¿verdad? Vámonos rápidamente con el equipo 5, si son tan amables, del equipo 5. ¿Quién es el vocero o la vocera del equipo 5? Hola, buenas Integrada. tardes. Hola, Buenas tardes, buenas noches hola para Florencia. personas que Ujú. vivimos en Argentina, buenas tardes para México. Bueno, yo voy a ser la relatora de un grupo de 5 integrantes, una argentina y 4 de México. Bueno, estuvimos hablando, llegamos a acuerdos en cuanto a las 3 preguntas. Voy a comentar sintéticamente y tratar de incorporar todas las voces en lo que voy a mencionar ahora. En cuanto a la primera, que tenía que ver con la introducción del giro afectivo en el campo educativo, bueno, consideramos que lo afectivo permea en la misma definición del currículum que vimos aquí con Alicia de Alba, que es esa síntesis cultural en la cual influyen los intereses propuestos por un grupo, en donde lo subjetivo y lo afectivo forma parte. Entonces, llegamos a la conclusión que el diseño del currículum no es un método, sino que es un conjunto de traducciones, y en esas traducciones no hay una linealidad absoluta entre el supra y macro nivel de concreción curricular al nano nivel de concreción curricular, sino que allí, por supuesto, hay intereses, hay conflictos y hay tensiones, que está lleno de afectividad, por supuesto, y que, bueno, en esas traducciones se explicita el vínculo entre currículum y sociedad. El hecho mismo ya de que trabajemos con seres humanos, por ser la educación también un acto político y el currículum, por lo tanto, un documento vivido, nos vemos involucradas a pensar que lo afectivo forma parte del campo educativo, y que no solamente hay influencias desde arriba hacia abajo, desde las políticas educativas hacia la sociedad, sino al revés, también las decisiones, las demandas sociales, las movilizaciones por parte de las minorías, las demandas estudiantiles influyen en los procesos de concreción curricular, y es allí donde también se involucra lo afectivo y desde donde tenemos que actuar, que es al interior del aula. En cuanto a la segunda pregunta, que tenía que ver con nuestras prácticas desde el giro afectivo, bueno, consideramos que lo afectivo está en los vínculos entre docentes y estudiantes, como dije previamente, en el proceso de toma de decisiones para la concreción curricular de las diferentes decisiones en los diferentes niveles, pero también consideramos que puede estar en la relación que un docente realiza con el contenido que va a enseñar. Acá queremos expresar que no únicamente el vínculo afectivo se traduce en el vínculo pedagógico, sino en el vínculo didáctico, en qué problemáticas interpela, cómo moviliza al estudiante para hacer despertar, qué problemáticas sociales involucra en el acto educativo para enseñar contenidos y a la vez hacer que eso sea significativo frente a eso que el estudiante siente, frente a esas problemáticas que está viviendo.
Y en cuanto a la tercera pregunta, ya creo que me estoy yendo de tiempo, pero empezamos a reflexionar sobre lo que implica el afecto y lo que implica una pasión en la política. Si bien no tenemos conocimiento sobre eso, pudimos intuir, así como un debate bastante intuitivo, que lo afectivo se vincula más con ese juego de intereses que se juega en la toma de decisiones políticas y que allí lo vinculamos un poco más con el deseo por contribuir a el bien común, con el deseo de democratizar un saber. Por el contrario, una pasión lo ligamos más al deseo inmediato o a la respuesta a un poder más económico, político y por lo tanto, a la toma de decisiones en función de una minoría, o sea, de favorecimiento hacia una minoría, digamos, de poderes en la sociedad. Bueno, eso fue muy difícil. Hablamos también de que es difícil separar los afectos y las pasiones, que las pasiones tienen que ver con esa fuerza que impulsa al ser humano, puede ser positiva y puede ser negativa. Pero bueno, que vinculamos más esto, al afecto con la democratización y a la pasión con lo totalizante, si se quiere. Bueno, muchas gracias, muy interesante, igual que todos los equipos anteriores. Te lo agradezco mucho, Florencia, tu capacidad de síntesis. Y vámonos rápidamente con el equipo número 6. Nos faltan con el 6, 4 equipos. ¿Quién es el vocero o la vocera del equipo 6? Que articula los intereses en torno al currículum como proceso, desarrollo, puesta en marcha, currículum vivido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Nehemías. Nehemías. Adelante, Nehemías, ¿qué No, nos cuentas? voy a iniciar diciendo que me obligaron a ser relator, así como Omar. Pero bueno, Qué bueno que te obligaron eh, para escucharles a sí, sí, ustedes. sí. Y también voy a comentar que lo mío no es el currículum, pero estoy aquí porque me dieron la oportunidad, el chance de estar aquí con ustedes, que son expertas, expertos, ¿no? Voy a tratar de sintetizar, pues bueno, iniciamos creando el grupo de WhatsApp para poder comunicarnos. Posteriormente, pues para iniciar la conversación estábamos muy callados, empezamos a presentarnos, ¿no? Nombre, formación académica, y por ahí nos dimos cuenta pues que las formaciones son muy distintas. Algunas son psicólogas, hay una compañera que es pedagoga, hay uno que estudió la licenciatura en física y es matemático educativo y es muy ajeno a la parte del currículum, ¿no? Solamente sabe lo que ha escuchado por ahí. Y, y- y bueno, dentro de las experiencias, como señalaba, pues respecto a un programa que ella está cursando, que ella está estudiando, y señala pues la importancia del giro afectivo para que un programa educativo funcione, ¿no? También por ahí se reconoce que se deja fuera a los estudiantes, por ejemplo, en cuestión de la docencia. Señalaba ahí una experiencia donde se tenía dos docentes, una pues con muy mal carácter y otra pues más amena, ¿no? Se comprobó por ahí que uno de los estudiantes aprendía más con la persona, con esta maestra que era más sociable, más amigable, mientras la otra reducía el aprendizaje, ¿no? Entonces, la idea que se tenía ahí en mente en presentar estas experiencias, pues tenía que ver con la importancia de las emociones, de lo afectivo, ¿no? Por ejemplo, había otra que estaba platicando sobre sus experiencias en el posgrado. Pues señalaba que a algunos directores de tesis no les gusta dirigir tesis, otros que ven a los estudiantes como datos, ¿no?
que les empiezan a dar la atención que requieren una vez que ya han cumplido, que ya son graduables los estudiantes, ¿no? Que ya los pueden graduar, mientras no les brindan la orientación adecuada. Otra experiencia que señalaban era que ven a los estudiantes como productores de capital, es decir, como para desarrollar productos que les pueda generar dinero a ese programa educativo, ¿no? Otro profesor hablaba acerca de la cuestión del reacomodo que que se hace en una carrera. Por ejemplo, algunos estudiantes quieren acceder hacen examen de admisión a una carrera, a algunas carreras, son rechazados y los reacomodan en otra, para mantener a flote esa carrera que pues no es solicitada, ¿no? Entonces, hacen pasar al estudiante pues por cierta crisis, cierta ansiedad, por problemas emocionales fuertes, ¿no? Porque están en una carrera que no solicitaron y prácticamente los están obligando a estar ahí. Realmente, pues, en eso se fue el tiempo, no tuvimos los 10 minutos de descanso, no tuvimos la oportunidad de quedarnos mudos al abordar la pregunta sobre los afectos y la política. No nos dio tiempo de discutirla, solamente nos quedamos a ese nivel de presentar experiencias para ver pues qué dirección le damos a este grupo de trabajo. Solamente nos reunimos 5 personas, 5 de 6. De 6. Muchas gracias, Nehemías, muy interesante. Me reservo muchos comentarios que como sé que no me va a dar tiempo al final, a lo mejor se los voy a escribir, hacer en el Facebook. Bueno, pero ya veremos esos detalles al final. Entonces nos vamos muy rápidamente. Nehemías, tú eres del equipo 6, ¿verdad? Así es. Bueno, nos vamos con el 7, nos faltan 3 equipos. Equipo 7, ¿quién dice yo del equipo 7? Buenas tardes, doctora Berta, yo. Hola, Dulce. Qué bueno que llegaste. Adelante. Sí. Buenas tardes a todos. El equipo 7, primeramente voy a mencionar el tema, que son procesos didácticos y contenidos curriculares, nueva escuela mexicana vinculada a procesos y desarrollo de la propuesta. Los integrantes son Luis Cruz, Nubia García, Emilio González, Susana Ruiz y su servidora. A excepción de Nubia, que es de Argentina, y yo del estado de Sinaloa, el resto son de Ciudad de México y Estado de México. Bueno, pues me encantó el equipo a mí en lo personal. Tuvimos como que creo que hicimos un buen manejo del tiempo. Las preguntas, primero nos presentamos, la dinámica fue presentarnos, luego hablar un poquito de las experiencias de cada uno y después poner sobre la mesa las preguntas. Y al hacernos la pregunta sobre si nos hace sentido o no la introducción sobre el giro afectivo, pues creo que coincidimos todos que es un concepto que nos parece fascinante, que ha cobrado relevancia en los últimos años, que se refiere a un cambio de enfoque en la educación, que habla sobre la importancia de las emociones, los sentimientos, relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí abordamos un poquito experiencias de cada uno, comentamos sobre lo que hemos observado en las prácticas docentes, donde se aprecia mejores resultados en los estudiantes cuando se sienten incluidos, cuando se sienten valorados, cuando sienten que lo que ellos expresan o proponen es tomado en cuenta. Y esto les da un sentido de pertenencia, ¿no? Que es lo que los lleva a tener pues mejores resultados académicamente, según la experiencia que hemos tenido. Se habló sobre la importancia de lo que comentaba la doctora Rita, de partir de lo cotidiano y entrar de ahí ya a cuestiones teóricas. Se habló sobre los ambientes que emocionalmente seguros son positivos y fomentan la curiosidad, la creatividad y la motivación en los estudiantes. Lo que comentamos en cuestión de que si en el currículum había o no, pues caímos que no en lo que es educación superior y hablamos, de ahí partimos a hablar sobre la nueva escuela mexicana, que era parte del tema que nosotros nos tocaba abordar. Y pues las complicaciones que ha tenido
el pasar abruptamente de que pues era una política y había que ponerse ya, plantearse y abordarse directamente, ¿no? Si apenas venían pasando los docentes de vivir el tránsito de la educación presencial a la virtual y luego les toca ya seguir con este cambio, ¿no? Entonces, esos fueron los temas que se trataron. En la nueva escuela mexicana, pues marca al estudiante como el punto central. Tiene una mirada política que comprende al sujeto de manera integral. Ahí se plantea lo afectivo, político, sentipensante, que puede construir conocimiento, y pues que los contenidos curriculares deben de apegarse a las experiencias vividas en cada localidad. Y ahí partimos sobre el tema de comunidad, ¿no? Que antes veíamos como comunidad como un sitio específico de un lugar lejano donde no llegaba a lo mejor la educación y tenía que ser diferente, y ahora el concepto se manejaba un poquito más como comunidad, todos los que pertenecemos a la comunidad de aprendizaje, que es pues tanto padres de familia, docentes, estudiantes, el contexto en el que él está viviendo, etcétera, ¿no? Surgió ahí Ramón Flecha como uno de los temas que habla de comunidades de aprendizaje, que lo viene manejando desde hace mucho él allá en España. Y por ahí terminamos el tema para la primera pregunta y nos fuimos, efectivamente coincidimos con los equipos que han dicho, que nos puso a hacer ruido en nuestro cerebro la doctora Rita, con la pregunta de cuál era la diferencia entre afectos y pasiones en política. No alcanzamos a llegar a aterrizarlo al tema de política en sí, porque empezamos a querer definir cada uno lo que era pasión y lo que era afectivo, ¿no? Entonces, los afectos. Entonces coincidimos con Florencia un poco, creo que ella fue la que mencionó, que señalábamos pues que pasión era algo más manejado desde lo no democrático, que pasaba por alto algunas cosas, que era menos pensado, que se tomaba menos en cuenta todo, que se nublaba el pensamiento en ocasiones, que lo veíamos como falto de propósito, como algo arrebatado, inconsciente. Y lo afectivo lo definíamos más democrático, con prioridades marcadas, que se le da un número de importancia a cada una de las cosas, con metas definidas y como más consciente, ¿no? Era hasta ahí llegábamos, ¿no? Porque lo estábamos queriendo aterrizar, yo creo todos, como acabábamos de salir del tema de la nueva escuela mexicana, lo queríamos aterrizar a ese tema, ¿no? De políticas desde lo pasional y desde lo afectivo. Entonces, hasta ahí quedamos. Bueno, muchas gracias, Dulce. Pues van surgiendo muchos hilos, muchas aristas, muy, muy interesante. Nos faltan 2 equipos. Vámonos rápidamente con el 8. ¿Quién dice del 8? Yo. El equipo 8. ¿Quién es el vocero o la vocera del equipo 8? Acá, por acá. Aquí está Katia Riveros, de Chile. Viene, Hola, muy Katia. buenas noches. Bueno, el grupo 8 nos reunimos, Rebeca, Heidi, Natalie, Angélica y yo, Ujú, y coincidimos en temas de currículum. ujú. Y aquí pudimos primero presentarnos, ver en qué estábamos cada una. Descubrimos además que tenemos conocimiento vivencial de distintas realidades de países, ya que hay una compañera que es de Colombia, México y Chile, por lo tanto podemos contrastar, hacer como contrapuntos en ciertos aspectos del currículum y cómo hoy en día se vive en cada uno de los países, y de eso nos fue llamando la atención algunos puntos, como las cátedras de paz en Colombia, cómo se está llevando el desarrollo del currículum en la nueva escuela en México y en Chile también, a raíz de las políticas públicas últimas, y de qué manera el currículum también se evidencia en los establecimientos, y cómo estos cambios en términos de la afectividad, o los cambios también que tienen que ver con los contextos o con el situar al estudiante como centro de aprendizaje, queda muy bien escrito en papel. Sin embargo, algo ocurre
en la práctica cotidiana, en el día a día, donde pasa algo con los estudiantes y también con los docentes a la hora de tener que hacer esto vívido o tener que realmente construir ese conocimiento con estas nuevas dimensiones, porque lo que habitualmente se hace es continuar con lo que ya se viene haciendo, entonces hay una dificultad, hay elementos ahí que van poniendo ciertas barreras para que efectivamente ocurran las cosas. Eso por un lado, también hablamos mucho de aprendizaje situado, de las condiciones de cómo se puede construir en la afectividad entendida como una construcción social. Y para la pregunta, bueno, si nos hace sentido la introducción, por supuesto que sí, ya que el tema afectivo, ya hoy en día, en este siglo, no es posible separar la mente del sentimiento. O sea, ya no podemos hablar de ahora pensamos, bueno, o ahora sentimos. Es todo junto, por lo tanto, una construcción social en términos de cómo nos vamos a relacionar. Y en ese sentido, la segunda pregunta, diferencia entre afectos y pasión, la verdad es que yo veo que no hay diferencia. La pasión es algo que a mí me moviliza, no tiene una connotación negativa o positiva, sí que es movilizante. La afectividad es lo que se educa y la política, por supuesto, que tiene que estar presente en estos procesos porque a la hora de tomar cualquier tipo de decisión, por mínima que sea, hay una construcción política ahí donde estamos interactuando con otros y con otras. Por lo tanto, tomamos tangencialmente el tema de la emoción, que es algo distinto, que eso es propio, es subjetivo, es natural, sin caer en el innatismo, sin embargo es algo que nos surge, pero lo que se puede educar es la afectividad. Esa es el área donde se puede educar, modificar y que resulten conversaciones, y la política tiene está allí, no existe una dimensión humana en términos del lenguajear que no tenga que ver con la política. Eso no sé si el grupo piensa que representé bien un poco lo que conversamos, pero por ahí va. Sí, dice Angélica Valenzuela que lo hiciste muy bien. Rebeca confirma y yo capté mucho de una capacidad de síntesis. Muchas gracias, Katy, bienvenida, qué bien. Muchas Y gracias, vámonos muchas con el gracias. último equipo, el 9, que después será el primer equipo que exponga. El equipo 9, muy interesante, que va a cerrar con broche de oro esta tarde. El equipo 9, ¿quién es él o la vocera del equipo Sí. 9? Hola, buenas noches, buenas Hola, tardes. Soy Verónica. Verónica. Ujú, Bueno, soy integrante del grupo número 9. ujú. Nos tocó en esta oportunidad ser los últimos, seremos los primeros luego. Bueno, y llego con me toca recuperar lo que trabajamos y bueno, y me pasa esto, ¿no? Que a la vez que quiero compartir, también quiero recuperar lo de los otros grupos, así que bueno, vemos que sale, ¿no? Sí, Espero a que ver, salga algo viene, interesante. seguro. Bueno, coincidiendo con otro grupo, no nos tomamos recreo porque estábamos ahí como muy atentos, queríamos conocernos de dónde éramos, de dónde nuestras preocupaciones. Bueno, y cabalmente coincidimos en que a los cuatro, a Manuel, a María René y a Claudia, nos preocupa las categorías de la interculturalidad crítica y bueno, toda la perspectiva de nuestra América. Por eso conformamos el grupo que conformamos. Nos encontramos cuatro personas, nos resta conocer otros compañeros. Sabemos que la lista estaba integrada por, creemos que 8, pero bueno, nos presentamos. Manuel de México, Claudia de Chile, René y yo, ambas de Argentina. Nos presentamos y luego de presentarnos formamos al grupo de WhatsApp, así que ya tiene nombre, tiene imagen ese grupo, ya estamos conectados, nos saludamos, nos damos la bienvenida. Y en tanto, la pregunta, ¿por qué nos hace sentido, no? Es muy interesante esta primera pregunta que abrió a que empecemos a conversar sobre que cabalmente coincidimos con que el giro afectivo no es un concepto que está de moda, sino que es una dimensión y así queremos mencionarla. Em,
todos trabajamos, todos los integrantes del grupo, estamos en el aula, algunos por ahí en el equipo directivo, otros en algún, trabajando dentro de una licenciatura, pero todos estamos de acuerdo con que la dimensión afectiva nos invita a construir un ambiente segurizante. ¿Sí? Un ambiente seguro que no es poco. En tanto como entendemos que la dimensión afectiva y este giro, por tanto, es una dimensión multireferencial, como vos bien decías en las notas que nos compartiste en el chat. Y que también esa multireferencialidad nos permite que atraviese muchos espacios sociológicos y didácticos desde el currículum y nos permite preguntarnos por lo nuevo y por lo viejo. Y en tal sentido, conversamos que muchos de nosotros nos formamos como docentes eh, en un contexto positivista, ¿no? Pero entendemos que es momento de realizar este giro. Ese contexto positivista también nos permite, como decía la compañera que me antecedía, quedaban las emociones en el umbral de la escuela. Y era muy importante, ¿no? Separar la razón de lo corporal, ¿no? Mente y cuerpo quedaban disociados y en algún aspecto hoy todavía se recupera, se sigue teniendo en cuenta esto de que es importante lo que pienso y no lo que siento, ¿no? Repito, las emociones quedaban en el umbral de la escuela. Tenemos que hacer un esfuerzo siendo hijas de la escuela moderna, nosotros así fuimos formados, en recuperar el humanismo y corrernos del positivismo. Y en ese sentido conversamos así muy someramente en que es el momento de llevar adelante una filosofía práctica. Y ya no pensar en una filosofía que era para pocos, que era para una élite o para algunas intelectuales, sino tenemos que recuperar el sustento, siempre estuvo, pero digamos recuperar ese lugar de la filosofía de la educación, ¿no? Que subyace, que sustenta todos los currículos y multireferenciales, ¿no? O multidimensionales. Em, por tanto, corriéndonos de esto de que somos hijas de la modernidad, tenemos que pensar entonces en esta etapa de la contemporaneidad en la otredad, que es algo que recuperaron los otros grupos también. Por eso, pensando en una filosofía práctica, creo que es momento, como vos bien decías en tu nota, de recuperar sí, el movimiento existencialista, y de ahí Nietzsche, y pensar en cuál es la función de la escuela, porque el existencialismo se preocupó por ver qué pasaba dentro de la escuela y entendía que no había lugar para la libertad y para las emociones. Una nota al pie. Pero sigo, porque dentro de nuestro grupo tenemos, bueno, René misma, ella es docente jubilada y representa de alguna manera la educación inicial y nos compartió que esto es algo que el nivel inicial o jardín, los primeros años trabaja todo el tiempo, que son las emociones, la afectividad, lo afectivo, eh, y que este nivel, no me gusta llamar nivel, pero lo voy a decir así en este momento porque no encuentro otra palabra, le da la bienvenida a que todos los otros niveles recuperen la afectividad en el aula. Me pareció muy lindo, por eso lo recupero. Y también valoró que este no es un tema de moda, sino que tenemos que tomarlo con mucho compromiso porque esto, lo emocional, lo afectivo y el giro desde la afectividad permite crear lazos sociales. Y estos lazos sociales son los que nos permiten transformar la realidad, ¿no? Bueno, creo que no haberme olvidado de nada, no quiero tomarle más tiempo porque quizás sea redundante, pero hasta acá, rápidamente, no sé si mis compas quieren agregar algo, pero hasta acá estoy agradecida de conocerlos, a mi grupo Pues 9. bueno, pues qué bueno que creo que ha sido una tarde con sus exposiciones
muy productiva en el tema, en lo teórico, en la problematización, en los ángulos diversos que ustedes han abierto y dejado sobre la mesa. Vamos a ir cerrando porque nos quedan 8 minutitos nada más. Y yo les voy a pedir a Rita, Conchita, Rita, ¿quién quiere comenzar? ¿Qué les parecieron las exposiciones de los grupos? Vamos a ir cerrando con comentarios integradores o generales de la tarde sobre el taller. ¿Quién quiere comenzar de ustedes? Si quieres, yo empiezo. Adelante, Rita, sí. Rápidamente, para no agarrar la palabra porque me encanta, lo primero que tendría que considerar es que en todo lo que fueron planteando todos, empezaron a delimitar campos, coincidencias, intereses, conjunciones, y eso nos lleva a la necesidad, ya evidenciada por ustedes, de delimitar el espacio donde van a realizar su trabajo. Primera cuestión que vi, generalizada a todos los equipos. Segunda cuestión, más que responder preguntas, se plantearon preguntas. Y son las preguntas precisamente las que van a permitir orientar la reflexión de la colaboración conjunta que deseen plantear. El tercer punto que me gustaría tocar, que lo dicen pero no lo dicen todos, es que la reflexión sobre esta temática, que es el giro afectivo, nos lleva a la necesidad de posicionarnos, que no es nuevo. O sea, lo planteó Paulo Freire. Aquel que es docente necesita posicionarse y enseñar a sus alumnos a asumir una posición. Y quisiera cerrar con lo último, que señala el último equipo, si no me equivoco, que parece nodal. Dice, somos hijos de la modernidad y estábamos acostumbrados a separar lo afectivo o las pasiones o etcétera, de lo cognitivo, lo teórico, lo disciplinar, etcétera. Y tendremos que asumir esa herencia con la que hemos crecido para asumir otra posición. Y habría que preguntarnos qué posición. Y bueno, hechos estos 3 comentarios, todos los trabajos me parecieron muy interesantes, todas las reflexiones muy interesantes, y quisiera dar 3 últimas cuestiones. Una, por ahí escuché a alguien o algunos que dijeron, yo no sé nada de currículum o no tengo experiencia en currículum. Y habría que señalar que todos los que somos maestros hacemos currículum, ya sea vivido o ya sea por escrito o ya sea cuestionando. Todos hacemos currículum. Y si además de eso alguien ha diseñado currículum, pues está tomando las 2 vertientes, ¿no? El currículum vivido y el currículum que se ha conocido como escrito oficial, etcétera. O sea, todos sabemos currículum. Por eso todos podemos hablar en el mismo plano. Y una última cosa a nivel de sugerencia, Berta les puso en su bibliografía para la siguiente sesión una liga a un video de Chantal Mouffe. Véanlo. Hay una pregunta que a mí me plantó y me tensionó cuando ella en algún momento pregunta o dice, ¿a qué creen que apelan Trump, Macron y Milei? ¿A qué creen que apelan? ¿A sentimientos, afectividades, pasiones? ¿A qué? ¿Y en qué nivel se ha quedado la izquierda? Y lo dejo ahí para ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Rita, muy bien. Excelente tu síntesis y tu mirada del trabajo grupal. Adelante, Conchita, ¿quieres comentar algo? Sí. Adelante. Quiero señalar que recuperaría un comentario que hace Nikki cuando señala que el giro afectivo
hay que considerar el giro afectivo como un derrotero que se debe de definir en el currículo. Y creo que eso es la intencionalidad también de nuestro seminario, el mirar como nuevos derroteros o visibilizar aquellos derroteros que por diversas circunstancias, por las visiones que se tiene del mundo, de la realidad, del currículum, se han dejado de lado, se han negado, ¿no? Yo creo que pensar en todos estos derroteros que no han sido visibilizados es una de nuestras tareas. Ahora, también estoy de acuerdo con que en esta visión dicotómica en la cual nos formamos desde la visión positivista, donde la separación mente-cuerpo, emociones, afectos y sobre todo cognición, estaba totalmente dividida, y cuando se trabaja esto, o hay quienes lo señalan más desde un punto de vista psicológico, sociológico, filosófico, pero tendríamos que verlo como se está planteando, como un todo, porque estamos hablando del ser humano, ¿no? Y dependiendo también de la concepción de sujeto que se tenga en el campo del currículum, pues es posible también trabajarlo. Y sobre todo yo insistiría, cuando se habla de afectos, cuando se habla de emociones y cuando se habla de pasiones, siempre hay un proceso de implicación. Y la implicación implica compromiso. Valga la redundancia, ¿no? Tiene un sentido de compromiso, de comprometerse con el otro, con los otros y con uno mismo. Entonces creo que desde ahí es posible también hacer lecturas. Es una lectura más. Realmente me dio mucho gusto escucharles. Escuché su emoción y su pasión en el momento de expresarse, lo cual se pone en juego, pero que lo damos por hecho. Esto es normal que hablemos, que dialoguemos, pero desde dónde estamos hablando, cómo estamos defendiendo nuestros puntos de vista, hacia dónde estamos ampliando nuestra mirada y hacia dónde queremos nosotros trabajar este vínculo currículum-sociedad y los vínculos y los afectos en el campo del currículum, ¿no? Bueno, hasta ahí nada más. Muchas gracias, Conchita. Creo que has capturado el espíritu de esta tarde. Ya no me da tiempo de comentar nada, son exactamente las 20 horas, vamos a cerrar. Yo me quedé con muchas cosas por decir, pero voy a hacer lo que hice, creo que en alguno de los semestres, creo el pasado. Les escribo una cartita de lo que yo recogí, reflexioné y también me emocionaron, de verdad, como dice Conchita, nos movilizaron en sentido de mucha afectividad y también se fueron al plano, como dice Rita, de delimitar problemáticas, ya sea en el currículum formal o en el vivido o en el mesocurrículum, en fin. Muy rica la tarde, ya les escribiré porque tenemos que irnos. Solo me resta agradecerles su participación, su esfuerzo, su compromiso y sus excelentes hilos del debate que han puesto sobre la mesa para continuar a lo largo del semestre. Y solo les recuerdo que nos vemos dentro de 8 días con las lecturas de Leonora Arfush, el articulito, perdón, no me acerqué el agua, y el libro de Chantal Mouffe, y como dice Rita, el video que yo les puse ahí el link es la última conferencia que sobre el tema ofreció Chantal en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, creo que hace como un mes o un par de meses. Pero también les voy a poner el link. Tiene varios. Si ustedes se meten al YouTube van a ver que este tema Chantal lo viene trabajando desde antes. Me encontré otra excelente conferencia del 2014 que ofreció en Medellín, Colombia, en donde ya está tocando el tema de la afectividad en la política en relación también con el poder. Sobre eso conversaremos. Lean, por favor, hagan un esfuerzo de lectura. El libro no es voluminoso, es pequeño, pero muy grande en su contenido. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Que descansen y gracias por su tarde. Chao.
Gracias. Excelente noche, muchas gracias. Gracias. Voy a dejar de grabar. Chao, que